Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido a Onda Digital ¿Cómo, Televisión. cómo estás, Joe? Mucho Bueno, gusto. primero darte la bienvenida y creo que vas a tener que sacar tu serrucho, porque no viene la doctora Mercedes Morocho, así que vamos a conversar un rato hasta que la doctora aparece en un problema seguro de internet. Cuéntanos un poco cómo ves la Sí. coyuntura actual, un poquito del resumen para poder enfocarnos, y yo te podría hacer una pregunta suelta ahí para que vayas teniéndola en la mesa, el tema de este retiro de la AFP que ha promulgado hace rato Castillo. ¿Qué te parece? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es irresponsable? Cuéntame un poco. Bueno, yo creo que hay ciertas deficiencias, tanto en la creación de estos fondos de, privados de seguro, eh, y luego con la disponibilidad de ellos. La verdad es de que para poder contar con un fondo interesante para aquellas personas que están dentro del sistema privado de pensiones, tiene que existir mm, un mayor campo de beneficiarios y también de suscriptores de este sistema. Eso es lo que lo haría mucho más rico. Entonces, si es que aún en un mercado que es absolutamente informal, como es el caso de nosotros, que bordea el 80-85% de la economía, y que no están incorporados dentro del sistema privado de pensiones y tampoco el sistema público, en realidad es un mercado muy pequeño, de manera que si tú obligas a hacer los retiros de fondos, en realidad generas un problema grave en las comunidades y por lo tanto en los fondos disponibles para poder seguir haciendo inversiones y crear un fondo mucho más adecuado para los beneficiarios. Ujú, claro, pero es importante, bueno, vamos a dar el pase a la doctora Mercedes Morocho, que ya está con nosotros. Doctora, hablamos un poquito del tema del fondo de la AFP. Bienvenida a su programa, un poquito tarde, doctora, del tema del internet a todos. La Gracias, verdad, Marco Joel. Antonio se despidió también temprano hoy día porque el internet, pésimo. Gustavo, el internet también, No sé, no Movistar es sirve, ¿eh? lo peor que le pudo ocurrir al Perú, estoy por seguro. Bueno, lo dejo, doctora, en la conducción. Todas las noches lo recuerdo. Sí, muchísimas Gracias, gracias, Joe. Joel. Muchas gracias. Gracias, Gustavo, por la deferencia de estar el día de hoy en el programa. Y bueno, queremos preguntarte, ¿no? Interesantes, hay muchos temas importantísimos, pero quisiera saber cuál es la opinión que tienes acerca de las palabras de nuestro primer mandatario, el presidente Pedro Castillo, que dice que jamás nos verán enlodados en actos de corrupción. ¿Tú crees que sea así, mi estimado Gustavo? Por Dios, no hay semanas si es que no nos enteramos de nuevos actos de corrupción. Hoy día mismo, he sacado una videocolumna, yo no sé si has tenido oportunidad de verla, en lo que nos constituye a nosotros, que somos también copartícipes de alguna manera del erario público. El horario no es del gobierno, es del Estado, y el Estado formamos parte de nosotros, pero lo grave de estos, por ejemplo, consejos de ministros descentralizados que se vienen llevando a cabo eh, en, en varias semanas o en poco más de un mes o probablemente 2 meses, nos ha constituido hasta el momento la suma de 17 millones de soles que en realidad no sirven para nada, porque en realidad lo único que es, creo yo, es una manera perversa de seguir haciendo una campaña proselitista y también tratar de seguir con esta política radical, confrontacional, no solamente por parte del señor Pedro Castillo, sino también por parte del propio primer ministro. Pero además lo más grave de todo esto es que
la Secretaría de Descentralización del Consejo de Ministros, digamos, los recursos que utilizan del erario público no están sujetos a, a concurso público o licitación, por lo tanto está fuera del campo de los procesos de contratación del Estado. Entonces la adjudicación o la entrega de los recursos se hacen en forma directa. Obviamente, si es que estos consejos de ministros no tienen ni forma ni fondo, no están dentro del esquema o dentro de la normativa, que voy a explicarlo un poquito más adelante, esto significa que hay, o bien son los testaferros de los gobernantes de este régimen los que están contratando, o simplemente se están haciendo entregas a personas muy allegadas al propio presidente. No se me ocurre otra cosa, porque si no hay ningún beneficio para el Estado, este tipo de consejos, en las cuales ni de forma ni de fondo están ajustadas a derecho, no se me ocurre que pueda ser para algo bueno, ¿no? Y quiero precisarte, si me permites, unos pequeños minutos, un poquito de tu tiempo, porque en ninguno de esos consejos de ministros se han aprobado proyectos de ley, se han aprobado menos decretos legislativos, menos decretos o resoluciones, y tampoco se ha hecho una evaluación de las actividades de cada uno de los estamentos del Estado conforme corresponde y conforme así lo señala la propia Constitución en su artículo pertinente. Pero además de esto, no consta en ningún acta, tal como lo señala el artículo 126 de la Constitución, no consta en ningún acta Gustavo, los acuerdos, sí. claro, y qué anecdótico, ¿no? Es decir, hacer estos consejos descentralizados a nivel nacional, gastar dinero del erario nacional para hacer los traslados y todo lo que conlleva, pues, hacer estos consejos descentralizados, supuestamente para llegar más cerca del pueblo, más cerca del ciudadano del interior del país, más cerca quizás de esas comunidades campesinas, nativas, etcétera, de esos peruanos que muchas veces están dejados de lado, pero que llegan ellos y muchas veces son los mismos ciudadanos, los mismos pobladores que se quejan, pues, del trabajo que se está llevando a cabo en un Consejo de Ministros que resulta improductivo, quizás tan igual o peor de lo que es tener al Consejo de Ministros acá en la ciudad de Lima. Es una estupidez en realidad lo que están haciendo. Es un gasto innecesario, porque si lo que se quiere es generar una empatía o un diálogo inmediato, lo que se va es un pequeño ¿cómo se llama? Comité, pero no crear toda una parafernalia que nos constituye al erario público una ingente cantidad de soles. Si es que la memoria no me falla, debe estar alrededor de 1.500.000 soles cada una de estas movilizaciones, porque no solamente movilizar al presidente, sino todo un equipo, compra de alimentos, hoteles, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que esto no es más que la utilización de los recursos del Estado para seguir generando aparentemente una campaña proselitista propia, que eso es lo que yo percibo de cada de estos ridículos consejos, ¿no?
Gustavo, hemos visto en los últimos días las declaraciones de Carolín López acogiéndose a esta figura de colaborador eficaz y también las declaraciones de este señor Samir Villaverde, que desde la prisión estuvo diciendo que tenía audios, videos, pero dicen que ya el día de hoy se han presentado documentación que podrían llevarse a cabo y por supuesto hay que ser analizadas si son pruebas las más idóneas para que sirvan a la justicia. ¿Tú crees que bajo este enfoque que quizás entre risas, ¿no? Nos lleve, pero son palabras del presidente de la República, ¿no? No sé, lo dados en actos de corrupción, pero si es que se llegara a corroborar con pruebas, con videos, con audios, la participación del gobierno en actos de corrupción, prontamente tendremos una vacancia. Yo espero que sea cualquier forma, Mercedes, o bien sea una renuncia, sea una vacancia o sea una destitución. Yo creo que es necesario porque lo único que se está sucediendo es que existe una efervescencia en las calles que cada día es más notoria. Eh, Porque no se está solucionando no se está tratando ni siquiera cercanamente de solucionar los problemas más importantes, que es el problema económico, el tema de la crisis política, el tema de la seguridad, el tema obviamente económico, y en realidad lo que se está produciendo es un enorme malestar e indignación por parte de la población, y esto puede provocar un desembalse de una protesta que puede ser muy grave y difícil de manejarlo, y quizás las consecuencias sean peores que una salida más o menos pacífica de este señor Castillo, que entre paréntesis, yo estoy casi convencido y sigo casi convencido de que ha habido un fraude, y por eso yo tengo mi resistencia a seguirlo llamando presidente. Este tema del fraude se dio, digamos, o sea, un gran porcentaje de la población en las elecciones generales del 2021 no está de acuerdo en nuestros resultados. Se decía que había una injerencia por parte del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Salas Arenas, ¿no? Y hoy en día, con este tema de los colaboradores eficaces, se estaría poniendo o llevando nuevamente a la palestra esta situación, lo cual resulta penosa, ¿no? Hemos escuchado también a Salas Arenas que dice que no, pues, prácticamente eso es un complot, ¿no? Un complot entre la Comisión del Congreso y el señor Samir Villaverde, que tiene que probarlo, pero al parecer ya están saliendo las pruebas. Entonces, ¿tú crees que existe o ha existido un acto de corrupción tanto de este tema del sistema electoral, tanto del Jurado Nacional de Elecciones como de la OMPE? Y a mí me da la sospecha que sí, pero es una sospecha porque yo no tengo las pruebas y tampoco no soy parte de la investigación, no soy parte de un equipo de investigación, pero como que las cosas no me cuadran, ¿no? Es muy difícil entender algunas cosas, como por ejemplo en que en su momento se revelaron de que el 100% de una mesa había votado a favor de un solo candidato. Eso es materialmente imposible. Después que se habían repetido firmas, no se ha permitido acceder a las actas. Todo resulta muy sospechoso. Y una de las cosas que da legitimidad no solamente a los actos de gobierno, sino también a los actos o las entidades encargadas de prever o de asegurar un proceso limpio, un proceso electoral limpio, no gozan de la credibilidad, y la credibilidad en realidad debería generar la legitimidad.
para crear credibilidad, tú tienes que tener tres factores, ¿no? Uno es honestidad, una coherencia y rectitud, y pareciera ser que por lo menos las cosas que hemos tenido como experiencia del Jurado Nacional de Elecciones no ha reunido estas tres características. Por lo pronto yo lo que podría decir, que he visto como candidata, como representante de CAL ante el Jurado Nacional de Elecciones, me encantaría que de una vez digamos, esta toma de conocimiento que hice por escrito al Congreso de la República, alguna de las comisiones verifique, porque resultó muy sospechoso que en las elecciones generales el doctor Salas Arenas vote doble, ¿no? Al margen de la negligencia que tuvo el ilustre Colegio de Abogados de Lima, ¿no? A cargo de la señora Portocarrero y toda su junta directiva, se enviaron muchas veces el padrón electoral. Fueron 5 veces que se enviaron erradamente a la OMPE y la OMPE lo devolvía. Y ese ping-pong que hubo hizo que no se lleven a cabo las elecciones en el Colegio de Abogados de Lima para este tan importante representante el 5 de marzo del 2021. Es decir, calzaba justamente si se llevaban a cabo las elecciones para que el representante ingrese a las elecciones generales y pudiera haber ese voto dirimente en el pleno del jurado. Es algo que resultó inaudito, y luego de ahí se vieron múltiples, pero múltiples temas en donde por 3 veces consecutivas se frustraron las elecciones y llegaron a una cuarta elección que fue el 27 de febrero y bueno, ya tenemos los resultados que tenemos. En fin, también sería importantísimo que se verifique esta denuncia realizada por el alcalde Muñoz, que al margen del tema de que, por supuesto, no debió cobrar el tema de Sedapal y la representación, en fin, pero sí, según existen audios, existe una presunta participación de alguien allegado al apellido Ramírez, ¿no?, en el pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces hay temas importantes que uno no lo puede dejar, mi estimado Gustavo, porque si hablamos de que no existe corrupción y que nadie puede ser enlorado en este gobierno por temas de corrupción, pues entonces ¿de qué cosa estamos hablando, no? Existen serias sospechas de lo que quizás en este momento estaremos desenredando esa maneja pero con tantos nudos y con tantas dudas durante este año que ha pasado, prácticamente. Sí, muy complejo. Muy complejo. Pero en fin, te has reído cuando hemos hablado del tema de los actos de corrupción, Gustavo. Pero no puedes negarte que cada vez que participas en el programa de verdad resultan risibles. Sí, es que es impresionante. Sí, es impresionante el nivel de corrupción, el nivel de cinismo, la destitución de gente medianamente capacitada o gente importante, comprometida, que viene siendo destituida de los estamentos del Estado para colocar gente absolutamente incompetente, que no sabe ni de dónde están parados, y esos son los que están administrando nuestro Estado. Y esto... Gustavo. Sí. La pregunta era del estribo. ¿Qué gobierno es peor? ¿El gobierno de Vizcarra o el gobierno de Pedro Castillo? Digamos que uno es la consecuencia del otro. Vizcarra también un cínico sinvergüenza, y también rodeado de gente no solamente incompetente. Yo me recuerdo a la ministra de Justicia, era una impresentable, o un indolente, un radical como Víctor Zamora, ministro de Salud, o por ejemplo otro cínico como el primer ministro Ceballos. De manera que esto es una secuencia, quizás, bueno, y empezando con Vizcarra, también un mentiroso, al igual que este señor Castillo, ¿no? Digamos, estos son consecuencias de una mafia que se ha instalado
en el país, una mafia que ha tomado, que tiene el control del Estado o del gobierno, y en la que está incluida grupos radicales de izquierda o una izquierda un poco más moderada llamados caviares, y por supuesto gente mafiosa a la cual se le está empoderando también al narcotráfico. Gustavo, lo único que yo pienso es que tiene que ver la principal reforma de la Constitución, al menos es un artículo, el concerniente a los requisitos para ser primer mandatario. Debería de pedirse o exigirse un certificado de salud mental, porque definitivamente nosotros tenemos cada mandatario que, en fin, necesita realmente una ayuda urgente psiquiátrica. Y lo decimos pues por el bien vacado Martín Vizcarra también. En fin, bueno, Gustavo, te agradecemos mucho la participación en el programa y el habernos acompañado esta noche con un análisis tan importante de la coyuntura política. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Mercedes. Buenas noches. Gracias a ti. Muy buenas noches, decía el doctor Gustavo Romero Lauz, analista político.